En total eran 17 los oficiales que tomaban parte en aquella carrera. Las carreras se celebraban en un gran circuito de forma elíptica de 4 verstas de longitud ante las tribunas. Había 9 obstáculos en el circuito: un arroyo, una barrera de 2 arshim de alto entre las mismas tribunas, una zanja seca, otra con agua, un cerro, un obstáculo doble, uno de los más peligrosos, que consistía en un terraplén cubierto de ramas secas, tras el cual, invisible para el caballo, había una zanja, de manera que el caballo debía saltar los 2 obstáculos a la vez o matarse. Y después otras 2 zanjas, una con agua y la otra seca, estando la meta de las carreras frente a las tribunas. La carrera no comenzaba en el circuito, sino a unas 100 sajenas más allá, y en aquel trayecto se encontraba ya el primer obstáculo: un arroyo de 3 arshines de ancho, cercado por una valla, que los jinetes podían saltar o vadear según quisieran. Por 3 veces los corredores se alinearon, pero siempre se adelantaba alguno de los caballos, y era preciso volver a empezar. El coronel Siostrin, que daba la salida, empezaba a enfadarse ya, cuando por fin, a la 4ª vez, gritó: ¡adelante!, y los jinetes partieron. Todas las miradas y todos los gemelos se dirigían al pequeño grupo abigarrado que formaban los concursantes mientras se alineaban. «¡Han dado la salida! ¡Ya corren!», se oyó gritar por todas partes tras el silencio de la espera. Grupos de espectadores y personas aisladas comenzaron a correr de un sitio a otro para ver mejor la carrera. Desde el primer momento, los jinetes se dispersaron y se los veía avanzar hacia el arroyo en grupos de 2, de 3 y de 1 en 1. Y los espectadores, a ellos les parecía que todos los caballos corrían a la vez, pero los jinetes apreciaban unos segundos de diferencia que tenían gran importancia para ellos. Frou-Frou, excitada y demasiado nerviosa, se retrasó en el primer momento y varios caballos la adelantaron. Pero antes de llegar al arroyo, Vronsky, sujetando con todas sus fuerzas al animal que guiaba con las riendas, adelantó con facilidad a 3 jinetes. Delante de él tan solo quedaban Gladiador, el alazán de Majotín, que galopaba con ligereza y ritmo ante el mismo Vronsky, y a la cabeza de todos la hermosa Diana, que llevaba a Kuzolev más muerto que vivo. En los primeros momentos, Vronsky no era dueño de la jaca ni de sí mismo. Hasta llegar al primer obstáculo, el arroyo, no pudo guiar los movimientos del animal. Gladiador y Diana llegaron al mismo tiempo y casi simultáneamente se levantaron saltando al otro lado. Tras ellos, sin esfuerzo, como si volara, se elevó Frou-Frou, pero en el mismo instante en que Vronsky se sintió en el aire, vio casi debajo de las patas de su yegua a Kuzolev, que se revolcaba con Diana al otro lado del arroyo. Kuzolev había soltado las riendas después de saltar y el caballo cayó de cabeza junto a él. Vronsky se enteró más adelante de estos detalles. Ahora solo veía que justamente donde iba a poner las patas Frou-Frou podía estar la cabeza o una pata de Diana. Pero Frou-Frou
como un gato al caer, hizo un esfuerzo con las patas y la grupa, mientras saltaba y, dejando a un lado a Diana, siguió adelante. «Oh, mi querida Frou-Frou», pensó Vronsky. Después de haber pasado el arroyo, Vronsky dominaba por completo a la jaca y comenzó a sujetarla con intención de saltar la barrera detrás de Majotín. Y ya en la distancia siguiente de unas 200 ajenas, en la que no había obstáculos, tratar de adelantarle. La barrera grande estaba instalada ante la tribuna imperial. El zar, la corte en pleno y masas de gente los miraban a él, y delante de él, a la distancia de un caballo, a Majotín, cuando se acercaba al diablo. Así llamaban a aquella barrera. Vronsky sentía las miradas puestas en él desde todas partes, pero no veía nada más que las orejas y el cuello de la yegua, y la tierra que venía a su encuentro, y la grupa, y las patas blancas de Gladiador que corría rítmicamente delante de él, manteniéndose siempre a la misma distancia. Gladiador se elevó y, agitando su cola corta, desapareció a la vista de Vronsky sin haber rozado el obstáculo. «¡Bravo!», gritó alguien. En aquel mismo instante, ante la vista de Vronsky, ante él mismo aparecieron las tablas de la barrera. Sin alterar en absoluto su movimiento, la jaca se elevó con el jinete. Las tablas desaparecieron y solo por detrás de él se oyó un ruido. Excitada por ver delante a Gladiador, Frou-Frou había saltado demasiado pronto, tropezando en la barrera con uno de los cascos traseros. Pero su marcha no cambió, y Vronsky, que recibió en pleno rostro una salpicadura de barro, comprendió que de nuevo se hallaba a la misma distancia de Gladiador. Volvió a ver ante sí la grupa y la cola corta y aquellas patas blancas que se movían rápidamente sin alejarse. En el preciso momento en que Vronsky pensó que debía adelantar a Majotín, Frou-Frou comprendió lo que pensaba, y sin que la incitase lo más leve, aceleró notablemente su carrera, acercándose a Majotín por el lado más conveniente, el de las cuerdas. Pero Majotín no se separaba de las cuerdas. En cuanto Vronsky pensó también que podía adelantarlo por el otro lado, Frou-Frou, cambiando de pata, se dispuso a hacerlo precisamente de aquel modo. Los flancos de Frou-Frou, que empezaban a oscurecerse por el sudor, ya estaban a la altura del alazán de Majotín. Corrieron un rato el uno al lado del otro, pero ante el obstáculo al que llegaban ya, Vronsky, para no dar un gran rodeo, excitó a la yegua con las riendas y en el mismo cerro adelantó rápidamente a Majotín. Vio de refilón el rostro de este salpicado de barro. Hasta le pareció que sonreía. Había adelantado a Majotín, pero lo sentía pegado a su espalda sin dejar de oír el acompasado galope y la respiración cortada, sin fatiga alguna, de Gladiador. Los dos obstáculos siguientes, una zanja y una barrera, se salvaron con facilidad, pero Vronsky comenzó a sentir más próximo el galope y la respiración de Gladiador. Espoleó a la jaca y notó con alegría que ésta aumentaba la velocidad, y el ruido de los cascos de Gladiador volvió a oírse a la distancia de antes. Vronsky
iba a la cabeza, como se lo había propuesto y como se lo aconsejaba Cor, y ahora estaba seguro del triunfo. Su emoción, su alegría y su cariño por Frou-Frou aumentaban. Sentía deseos de volver la cabeza, pero no se atrevía y trataba de tranquilizarse y de no incitar a la yegua, a fin de que conservara una reserva de fuerzas igual a la que adivinaba que tenía Gladiador. Quedaba un obstáculo, y era el más difícil. Si lo salvaba antes que los demás, llegaría el primero a la meta. Ya llegaba al obstáculo doble. Al mismo tiempo que Frou-Frou, aún desde lejos, había visto el obstáculo, y tanto él como la yegua sintieron un momento de duda. Vronsky notó la indecisión de la jaca por sus orejas y levantó la fusta, pero comprendiendo enseguida que su temor era infundado, la yegua sabía lo que tenía que hacer. Aceleró el paso exactamente como deseaba Vronsky, y se alzó por los aires, y con un impulso se abandonó a la fuerza de la inercia que la transportó bastante más allá de la zanja, y siguió la carrera con el mismo ritmo y sin esfuerzo alguno. ¡Bravo, Vronsky!, gritaron varias voces desde un grupo. Sabía que eran los compañeros de su regimiento que se hallaban junto a aquel obstáculo y no dejó de reconocer la voz de Yasmin, aunque no lo vio. «Oh, qué encanto eres», pensaba Vronsky de Frou-Frou, mientras prestaba oído a lo que sucedía detrás de él. «Ha vencido el obstáculo», se dijo al oír el salto del gladiador. Quedaba la última zanja con agua de 2 arshines de ancha. Vronsky ni la miraba siquiera, deseando llegar el primero, con mucha ventaja sobre los demás. Comenzó a mover las riendas de un modo oblicuo, haciendo levantar y bajar la cabeza de la yegua al compás de su marcha. Se dio cuenta de que Frou-Frou echaba el resto. No solo tenía el cuello y los flancos cubiertos de sudor, sino que hasta la cabeza, en las orejas puntiagudas y en las crines aparecían algunas gotas, y su respiración era entrecortada y fatigosa. Pero sabía que le sobrarían fuerzas para las 200 ajenas que quedaban por recorrer. Solo por sentirse más cerca del suelo y por una peculiar suavidad de los movimientos de Frou-Frou, Vronsky se dio cuenta de hasta qué punto había aumentado la velocidad. Voló por encima de ella como un pájaro, pero en aquel mismo instante Vronsky advirtió con terror que no habiéndole dado tiempo de seguir el impulso de la yegua, sin saber cómo, había hecho un movimiento falso, imperdonable, dejándose caer en la silla. De repente cambió su situación, comprendió que había ocurrido algo terrible, pero antes de que se diera cuenta de lo que era, pasaron junto a él como un rayo las patas blancas del alazán de Majotín, que de un salto lo adelantó. Vronsky rozó el suelo con un pie y la yegua se inclinó hacia ese lado. Apenas hubo tiempo de libertar su pierna cuando Frou-Frou se desplomó de costado, respirando con un penoso ronquido, y hacía vanos esfuerzos con su largo cuello sudoroso para levantarse. Se agitó en la tierra, a los pies de Vronsky, como un pájaro herido.
debido al torpe movimiento que hiciera Vronsky. La jaca se había roto la columna vertebral. Ahora Vronsky solo veía que Majotín se alejaba veloz y en cambio él estaba en pie, inmóvil, en la tierra cubierta de lodo, y a su lado yacía Frou-Frou, respirando fatigosamente. Volvía hacia él sus magníficos ojos, sin comprender aún lo que había pasado. Vronsky tiraba de las bridas. Frou-Frou se agitó de nuevo, como un pececito, haciendo temblar la silla. Levantó las patas delanteras, pero le faltaron las fuerzas para erguir la grupa, y vaciló, desplomándose de lado. Con el rostro desfigurado por el espanto, pálido y con la mandíbula inferior temblorosa, Vronsky dio un taconazo en el vientre de la yegua y volvió a tirar de las riendas, pero la yegua no se movió y, hundiendo la boca en la tierra, se limitaba a mirar a su amo con ojos elocuentes. ¡Ay!, gimió Vronsky, llevándose las manos a la cabeza. ¡Ay! ¿Qué he hecho?, exclamó. He perdido la carrera y ha sido por mi culpa. Una culpa vergonzosa e imperdonable. He perdido a esta infeliz y querida yegua. ¡Ay! ¿Qué he hecho? Corrieron hacia Vronsky el médico, el practicante, los oficiales de su regimiento y grupos de gente. Para desgracia suya, se daba cuenta de que estaba sano y salvo. La yegua se había roto la columna vertebral y decidieron rematarla. Vronsky no podía contestar a las preguntas ni hablar con nadie. Se volvió y, sin recoger la gorra que se le había caído, se marchó del hipódromo sin saber a dónde se dirigía. Se sentía desgraciado. Por primera vez en la vida experimentaba una terrible desgracia, una desgracia irremediable, de la que solo él tenía la culpa. Yashvin, con la gorra de Vronsky en la mano, lo alcanzó y lo acompañó a su casa. Al cabo de media hora, Vronsky se había recobrado, pero el recuerdo de aquella carrera persistió durante mucho tiempo en su alma como uno de los más penosos y terribles de toda su vida.